La rutina se había instalado en mi vida como una sombra que no se apartaba. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido por el aroma del café que mi esposo preparaba sin falta. Las mismas conversaciones, los mismos gestos, todo se había vuelto predecible. La soledad en mi matrimonio era un eco constante que resonaba en cada rincón de nuestra casa. En ocasiones me encontraba mirando por la ventana, observando a los vecinos pasar, sintiendo una conexión con sus vidas llenas de movimiento y emoción. Un día, mientras organizaba estanterías en la sala, encontré un libro olvidado. Al abrirlo, una carta amarilla se deslizó entre las páginas. Era una carta de amor escrita con una caligrafía elegante y apasionada. Las palabras hablaban de anhelos y promesas que nunca había experimentado. Esa carta me hizo reflexionar sobre lo que había perdido en mi propia vida. El deseo de sentirme viva me invadió como un torrente. A partir de ese momento, empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas. Mi vecino siempre parecía estar en su ventana cuando yo salía al balcón a regar las plantas o a disfrutar del sol de la tarde. Su mirada era intensa y curiosa, a veces sentía que podía leer mis pensamientos más profundos. Esa conexión silenciosa comenzó a despertar algo en mí, un interés que no sabía cómo manejar. Una tarde particularmente calurosa, decidí darme una ducha refrescante después de un día agotador. El agua caliente caía sobre mi piel mientras pensaba en la carta y en lo que significaba para mí. De repente escuché un ruido fuera del baño, era el sonido de algo cayendo al suelo. Al abrir la puerta para averiguar qué sucedía, me encontré con la mirada del vecino justo frente a mí. El instante fue breve pero electrizante, ambos retrocedimos rápidamente, pero no antes de intercambiar una mirada cargada de sorpresa y algo más profundo. La incomodidad inicial dio paso a una risa nerviosa entre los dos mientras intentábamos restarle importancia al momento inesperado. «Perdona», murmuré casi sin pensar. «No esperaba verte aquí». Él sonrió tímidamente y se disculpó por interrumpir. «Esa noche no pude dormir bien». La imagen de su rostro seguía apareciendo en mi mente como un reflejo constante de lo que anhelaba, emoción y conexión humana genuina. La soledad se sentía más pesada después de aquel encuentro casual, era como si el universo me estuviera empujando hacia algo nuevo y desconocido. Al día siguiente decidí salir al mercado local para distraerme entre las risas y charlas de los vendedores. Las calles adoquinadas estaban llenas del bullicio típico sevillano, el aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire mientras disfrutaba del ambiente festivo del lugar. Sin embargo, cada vez que veía a un hombre pasar con similitudes al vecino, mi corazón latía más rápido. De regreso a casa, pensé en cómo había cambiado mi perspectiva desde aquel encuentro fortuito en la ducha. Me encontraba atrapada entre la necesidad de seguir adelante con mi vida monótona y el deseo creciente por algo más vibrante y auténtico. Mientras preparaba la cena esa noche, escuché risas provenientes del patio trasero. Eran mis vecinos disfrutando de una reunión familiar bajo las estrellas brillantes típicas de Sevilla en primavera. En ese momento comprendí cuán sola me sentía realmente dentro de mi propio hogar. La vida continuaba su curso habitual, pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí después del encuentro inesperado con él. La curiosidad crecía como una llama encendida en mi pecho, necesitaba explorar lo desconocido antes de que esa chispa se apagara para siempre. La noche siguiente la necesidad de hablar con él me llevó a salir al patio. La brisa suave acariciaba mi piel mientras miraba hacia su ventana, buscando una señal. Las luces estaban encendidas y por un momento pensé que podría estar esperándome. El corazón latía con fuerza, la culpa se entrelazaba con la emoción. Finalmente decidí tocar su puerta. No sabía qué iba a decirle, pero una parte de mí anhelaba esa conexión que había comenzado a florecer entre nosotros. Al abrirme la puerta, su mirada reflejó sorpresa y algo más profundo que no podía identificar. Nos sonreímos tímidamente como si compartiéramos un secreto. «Hola», dijo él, su voz resonando en el silencio de la noche. «Hola», respondí sintiendo el cosquilleo de la incertidumbre. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de trivialidades, del clima y de las plantas que adornaban nuestros jardines. Sin embargo, cada palabra me acercaba más a la verdad que ambos sabíamos,
estábamos solos en un mundo lleno de ruido y distracciones. Con el tiempo las risas se volvieron más frecuentes y las miradas más intensas. En un momento dado, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa del patio. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. La conexión se hizo palpable. ¿Te gustaría tomar algo?, me preguntó, rompiendo el silencio tenso que había caído entre nosotros. Acepté sin dudarlo. Mientras compartíamos una botella de vino tinto, las palabras comenzaron a fluir sin restricciones. Hablamos de sueños perdidos y esperanzas olvidadas. Él reveló su soledad, había vivido situaciones difíciles y buscaba compañía como yo. En ese instante comprendí que no era solo una atracción física lo que sentía por él, era un deseo profundo de ser vista y comprendida en toda mi complejidad. La conversación se tornó más personal, compartimos historias sobre nuestras vidas y lo que nos había llevado hasta allí. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nuestros labios se encontraban en un gesto cargado de emoción reprimida. El beso fue dulce y lleno de promesas no dichas, sabía que nada volvería a ser igual después de ese momento. Después del beso me sentí liberada pero también abrumada por la culpa que comenzó a asomarse nuevamente en mi mente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía traicionar el compromiso que había hecho años atrás? La lucha interna era intensa, el deseo de sentirme viva chocaba con las cadenas invisibles de mi matrimonio. La noche avanzó y decidí marcharme antes de perderme en esa nueva realidad tan seductora pero peligrosa. Mientras caminaba hacia mi casa bajo el manto estrellado de Sevilla, reflexioné sobre lo sucedido. La libertad ofrecida por esa conexión era tentadora, pero también aterradora. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con un libro en mano, su expresión mostraba preocupación al verme entrar tan tarde. ¿Todo bien?, preguntó él con un tono que denotaba inquietud. La respuesta quedó atrapada en mi garganta mientras recordaba aquel beso robado bajo las estrellas y la sensación vibrante que aún persistía en mis labios. ¿Todo bien?, preguntó él con un tono que denotaba inquietud. La pregunta resonó en mi mente mientras la culpa comenzaba a asomarse como una sombra en mi pecho. La conexión que había sentido en aquel instante, cuando nuestros labios se encontraron, era innegable. Sin embargo, el miedo a ser descubierta me envolvía como un manto pesado. Me obligué a sonreír, intentando ocultar mis pensamientos. Sí, solo un poco cansada, respondí, buscando desviar la conversación hacia algo más ligero. Él asintió, pero sus ojos profundos parecían escudriñarme. En el fondo sabía que no podía seguir así. La tensión crecía entre nosotros cada vez que nos veíamos. Los encuentros casuales se habían vuelto un refugio del vacío que sentía en casa. Pero cada vez que regresaba a mi vida cotidiana, la realidad me golpeaba con más fuerza. A medida que pasaban los días, noté cómo mi esposo comenzaba a sospechar algo. Su mirada se volvía más inquisitiva y sus preguntas más frecuentes. Una tarde, mientras preparaba la cena, lo vi observándome desde el umbral de la cocina. ¿Dónde estuviste hoy?, me preguntó con un tono que dejaba entrever su desconfianza. Las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo podría explicarle que había estado en el bar local riendo con un hombre que no era él? Decidí evadir la pregunta. Fui a dar una vuelta, dije con ligereza. Necesitaba aire fresco. Él frunció el ceño pero no insistió más. Esa noche, mientras me acostaba junto a él, sentí una distancia insalvable entre nosotros. La cama se había convertido en un lugar de soledad compartida. Los días continuaron deslizándose sin rumbo fijo y mis encuentros con el vecino se hacían cada vez más frecuentes. Había algo emocionante y peligroso en nuestra relación clandestina. Cada mirada furtiva y cada sonrisa cómplice eran un recordatorio de lo prohibido de nuestro vínculo. En una ocasión, nos encontramos en el parque cerca de casa y nuestras manos se entrelazaron casi por instinto. Al mirarlo a los ojos comprendí que ambos estábamos buscando escapar de nuestras soledades. En ese momento fugaz, nuestros labios se encontraron nuevamente, fue un acto impulsivo y liberador al mismo tiempo. Pero al separarnos, la realidad me golpeó de nuevo,
¿hasta cuándo podríamos continuar así? Una tarde particularmente calurosa de junio decidí invitarlo a mi casa bajo el pretexto de compartir unas tapas y una copa de vino fresco. El ambiente estaba impregnado del aroma del azahar y las risas de los vecinos resonaban como ecos lejanos mientras él cruzaba la puerta. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros hasta que llegó ese instante decisivo, cuando nuestras manos buscaban acercarse aún más y las palabras parecían innecesarias. En medio de esa atmósfera cargada de tensión y deseo reprimido, sentí como todo lo demás desaparecía. El timbre del teléfono interrumpió nuestra burbuja momentánea. Era mi esposo llamando para anunciar que llegaría pronto a casa. El pánico me recorrió al instante, necesitábamos actuar rápido para no levantar sospechas. Con una sonrisa nerviosa le dije al vecino: «Tienes que irte antes de que él llegue». Él asintió y salió rápidamente por la puerta trasera mientras yo trataba de recomponerme antes de enfrentar a mi marido. Sin embargo, esa noche no pude evitar sentir cómo las sombras del deseo comenzaban a envolverme aún más profundamente. Cada vez estaba más atrapada entre dos mundos irreconciliables y eso me aterrorizaba tanto como me excitaba. A la mañana siguiente el sol brillaba intensamente sobre Sevilla, y con él, la realidad de mi vida cotidiana regresó con fuerza. La rutina me esperaba como un viejo conocido, pero algo en mí había cambiado. La conexión con el vecino había encendido una chispa que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido en la casa parecía amplificarse: el crujir del pan tostándose, el goteo del café. Todo era un recordatorio de lo que había experimentado la noche anterior. La culpa me asaltaba a intervalos, pero también una emoción desconocida que se apoderaba de mí. Sabía que debía mantener las apariencias ante mi esposo y los vecinos, pero cada vez se hacía más difícil. Durante el almuerzo, un amigo del vecino apareció en la terraza del bar donde solíamos reunirnos. Su mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta. «¿Te has visto con él?», preguntó sin rodeos. Sonreí nerviosamente y respondí con evasivas. La conversación giró hacia otros temas, pero su insistencia me inquietó. No podía permitir que alguien sospechara de mi secreto. Esa tarde decidí que debía hablar con el vecino sobre cómo manejar nuestra situación. Cuando llegué a casa, lo encontré esperando en su patio trasero. Las sombras se alargaban mientras la luz del atardecer comenzaba a desvanecerse. «No podemos seguir así», le dije directamente. «Alguien podría enterarse». Él asintió, pero sus ojos reflejaban un deseo que era difícil de ignorar. En ese momento sentí una mezcla de miedo y anhelo. Quería más de lo que teníamos, pero también sabía que debía ser cautelosa. Al caer la noche, después de una cena tensa con mi esposo, decidí salir a dar un paseo por el vecindario para despejarme. El aire fresco de Sevilla traía consigo los aromas de las flores en los patios y las tapas recién hechas en los bares cercanos. Sin embargo, mis pensamientos estaban centrados en él. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba entreabierta como si me estuviera invitando a entrar al mundo clandestino que habíamos creado juntos. Al cruzar el umbral, sentí una oleada de emoción y miedo al mismo tiempo. «Pasamos la noche juntos», susurró mientras me abrazaba con fuerza. Las horas se desvanecieron entre risas y confidencias compartidas bajo las estrellas. Hablamos sobre nuestros sueños perdidos y las frustraciones que nos habían llevado hasta este punto. Fue liberador compartir tanto tiempo sin las cadenas del mundo exterior. Sin embargo, al amanecer sentí un nudo en el estómago al pensar en lo inevitable: regresar a mi vida normal y enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Mientras él dormía plácidamente a mi lado, reflexioné sobre lo que realmente quería para mi vida. La relación secreta ofrecía emoción y novedad, pero ¿a qué precio? El día avanzaba lentamente mientras trataba de encontrar respuestas entre mis pensamientos confusos. Cuando finalmente regresé a casa antes de que mi esposo despertara, sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida indefinidamente. Al entrar en casa, vi su chaqueta colgada en la silla como un recordatorio tangible de nuestra rutina diaria juntos. Pero ahora eso se sentía diferente. Era un símbolo de lo que estaba perdiendo y también lo que podría ganar si tomara decisiones valientes. La pregunta seguía resonando: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar por este nuevo deseo?
Las sombras del deseo continuaban envolviéndome mientras contemplaba lo que vendría después. Cada decisión tendría sus repercusiones y no había vuelta atrás posible. La tarde se deslizaba lentamente en Sevilla, y la luz dorada del sol comenzaba a ocultarse tras los edificios. Caminaba por las calles adoquinadas, sintiendo el peso de las miradas ajenas. La gente hablaba, reía y disfrutaba de la vida, mientras yo lidiaba con un torbellino interno. Me encontré con una amiga en una de las plazas. Su sonrisa se desvaneció al notar mi cambio de actitud. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome con preocupación. Sí, solo un poco cansada, respondí, tratando de ocultar la verdad detrás de una máscara de normalidad. Mientras hablábamos, su mirada se enfocó en mis ojos. Podía ver que percibía algo más profundo que mi simple fatiga. La conversación giró hacia nuestras vidas y nuestras elecciones. Ella compartió anécdotas sobre su familia, pero yo no podía dejar de pensar en el vecino y cómo había transformado mi mundo. Al regresar a casa, el ambiente era tenso. Mi esposo estaba sentado en la mesa, revisando unos papeles. La cena estaba preparada, pero la atmósfera era pesada como el aire antes de una tormenta. Intenté actuar normalmente, pero cada palabra sonaba vacía y distante. ¿Te gustaría salir a cenar este fin de semana?, me preguntó sin mirarme. La idea me pareció absurda. ¿Cómo podría disfrutar de una cena romántica cuando mi corazón latía por otro? La noche avanzó en silencio hasta que decidí dar un paseo para despejar mi mente. En la calle el aroma a azahar llenaba el aire mientras me dirigía hacia el vecindario del vecino. Una parte de mí sabía que debía alejarme, pero otra parte anhelaba esa conexión que me ofrecía. Al acercarme a su puerta, vi que estaba iluminada, su sombra se movía dentro como un faro en la oscuridad. Al tocar suavemente la puerta, él abrió con una sonrisa que iluminó mi mundo gris. Sin decir una palabra, entré y cerré la puerta detrás de mí. Todo lo que había fuera desapareció, solo existíamos nosotros dos en ese momento. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras me ofrecía un vaso de vino. El vino resbaló por mi garganta mientras compartíamos historias sobre nuestras vidas pasadas. Me contó sobre sus sueños frustrados y sus decisiones difíciles. Había tanto dolor detrás de su mirada que sentí como si estuviéramos conectados por hilos invisibles. A veces siento que he perdido el rumbo, dijo con voz suave. Pero tú traes algo diferente a mi vida. Sus palabras resonaron profundamente en mí, era un reflejo perfecto de lo que también sentía. En ese instante decisivo, nuestros labios se encontraron por primera vez, como si todo hubiera llevado a ese momento singular. Sin embargo, al separarnos, la realidad volvió con fuerza. Pensé en lo que dejaba atrás, promesas rotas y expectativas no cumplidas. Mi matrimonio se convertía en una carga cada vez más pesada, cada día era un recordatorio del amor perdido y las oportunidades desperdiciadas. Cuando regresé a casa esa noche encontré a mi esposo esperándome con una caja envuelta para mí sobre la mesa. Su expresión era seria, había notado algo más profundo que simplemente mis ausencias físicas. El corazón se me encogió al abrirla, era un collar antiguo familiar que simbolizaba nuestro compromiso mutuo. En ese instante comprendí que mis decisiones habían comenzado a afectar no solo mis deseos personales sino también los sueños compartidos con él. La presión aumentaba mientras luchaba entre dos mundos irreconciliables, sabía que pronto tendría que enfrentar las consecuencias de mis elecciones y decidir qué camino seguir realmente en esta vida llena de sombras del deseo. La tarde se tornó gris cuando regresé a casa. La sorpresa romántica que mi esposo había planeado pesaba en mi mente como una losa. Había pasado días pensando en cómo actuar, pero el dilema se volvía más complicado con cada momento que pasaba. La idea de una cena a la luz de las velas, con música suave de fondo, contrastaba con la realidad de mis pensamientos. ¿Qué haría si él me preguntaba sobre mis cambios recientes? Mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Era un conocido del barrio, uno que había visto varias veces en las reuniones sociales. Su mirada inquisitiva y su sonrisa amable me hicieron sentir expuesta. ¿Cómo estás? No te he visto últimamente, comentó con un tono casual,
pero sus ojos parecían buscar algo más profundo. Todo bien, solo un poco ocupada, respondí tratando de mantener la compostura. La conversación se desvió hacia temas triviales, pero cada palabra sentía como un hilo que amenazaba con desenredar mi secreto. Cuando finalmente se despidió, la tensión no desapareció, al contrario, creció como una sombra en mi pecho. En ese momento crítico decidí que era hora de hablar con mi vecino. La conexión que habíamos forjado era intensa y real, no podía dejar que todo se desmoronara por el miedo a ser descubierta. Acordamos vernos esa noche en su casa después de que mi esposo se fuera a dormir. La noche cayó como un manto oscuro sobre Sevilla, y el aire fresco traía consigo el aroma a azahar de los naranjos en flor. Al llegar a su puerta, sentí una mezcla de nerviosismo y emoción. Él me recibió con una sonrisa cálida y una copa de vino en la mano. «Me alegra verte», dijo mientras cerraba la puerta detrás de mí. Nos sentamos juntos en el sofá y compartimos risas sobre anécdotas cotidianas y sueños perdidos. Pero pronto las risas se transformaron en miradas intensas y silencios cargados de significado. En ese instante todo lo demás se desvaneció, era solo él y yo. Y entonces ocurrió, nuestros labios se encontraron. Fue un beso dulce pero lleno de una urgencia reprimida durante semanas. En ese momento fugaz, olvidé las complicaciones del mundo exterior, solo existíamos nosotros dos. Pero la realidad regresó rápidamente cuando escuchamos un ruido proveniente del exterior, pasos apresurados acercándose a la puerta. El corazón me latía desbocado mientras ambos nos apartábamos rápidamente uno del otro. «¿Quién puede ser?», murmuré con voz temblorosa. El sonido se detuvo justo frente a la puerta, era mi esposo regresando temprano sin previo aviso. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo arriesgado que había sido todo esto. «Debo irme», susurré desesperada mientras trataba de recomponerme antes de que él entrara por esa puerta. «¿Por qué tan rápido?», preguntó él con preocupación genuina. «No tengo tiempo para explicarte», respondí mientras salía por la puerta trasera antes de que pudiera hacer más preguntas. La noche fresca chocó contra mí como un balde de agua fría mientras corría hacia casa sin mirar atrás. La adrenalina corría por mis venas, había tomado una decisión impulsiva en un momento crítico y ahora debía enfrentar las consecuencias inminentes que vendrían tras esta serie de encuentros prohibidos. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, pero yo no podía disfrutar de su calidez. La oferta de trabajo que había recibido pesaba en mi mente como una losa. Era una oportunidad brillante, un ascenso que podría cambiar mi vida profesional y alejarme de la rutina que me atrapaba. Sin embargo, también significaba dejar atrás la conexión que había encontrado con mi vecino. Mientras preparaba el desayuno, mi esposo entró en la cocina con una sonrisa. «Hoy es un buen día para hablar sobre nuestras vacaciones», dijo animado. Su entusiasmo contrastaba con mi confusión interna. ¿Cómo podía pensar en vacaciones cuando yo estaba a punto de tomar una decisión que podría destruir lo poco que quedaba de nuestro matrimonio? «Claro, hablemos más tarde», respondí tratando de ocultar mis pensamientos. La idea de irme de viaje con él me parecía cada vez más distante. Las expectativas sociales pesaban sobre mí como una carga invisible, y la lealtad que alguna vez sentí se desvanecía lentamente. Al salir a la calle para encontrarme con el vecino, el aire fresco me golpeó como un recordatorio de lo que estaba en juego. Me encontré con él en el parque cercano, donde solíamos charlar entre risas y confidencias. Hoy había un silencio tenso entre nosotros, como si ambos supiéramos que algo había cambiado. «¿Estás bien?», preguntó él al notar mi expresión preocupada. «Recibí una oferta de trabajo», respondí sin poder evitarlo. «Podría llevarme lejos». Su rostro se tornó serio. «Eso es genial, pero también significa que podrías alejarte». El peso de sus palabras me hizo sentir aún más dividida. Quería celebrar su éxito profesional, pero también temía perder lo que habíamos construido juntos en esos momentos robados entre las sombras. «¿Qué harías tú?», le pregunté finalmente buscando su perspectiva. Él suspiró profundamente. «No puedo decirte qué hacer, pero no quiero ser solo un capítulo en tu vida». La sinceridad en su voz resonó dentro de mí y me hizo cuestionar todo lo que había estado evitando enfrentar.
La vida era más complicada de lo que había imaginado, cada decisión parecía llevarme a un lugar del cual no podía regresar. Después de nuestra conversación, decidí encontrarme con un amigo cercano para hablar sobre mis inquietudes. El bar local estaba lleno de risas y tapas compartidas, era un lugar donde las preocupaciones parecían desvanecerse por unos momentos. Sin embargo, mientras escuchaba a mi amigo hablar sobre sus propios problemas maritales, me di cuenta de que todos llevábamos cargas similares. ¿Estás feliz?, me preguntó al final. No estoy segura, respondí honesta. A veces siento que estoy viviendo dos vidas. Debes decidir qué quieres realmente, dijo él con gravedad. No puedes seguir así. Sus palabras eran un eco constante en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. La idea de perder al vecino me llenaba de tristeza, sin embargo, la posibilidad de seguir adelante en mi matrimonio también era aterradora. Al abrir la puerta, vi a mi esposo sentado en el sofá con una expresión seria en su rostro. Necesitamos hablar, dijo antes de que pudiera decir algo más. El corazón se me detuvo por un instante, sabía que este momento cambiaría todo entre nosotros. Las decisiones tomadas hasta ahora parecían estar volviendo para enfrentarme. ¿Sobre qué?, pregunté nerviosa. Sobre ti y sobre nosotros, respondió él con firmeza. El peso del momento era abrumador, sentía como los mundos se chocaban en ese instante decisivo. El silencio que se instaló entre nosotros era ensordecedor. La revelación de mi esposo había caído como un jarro de agua fría. Su mirada, llena de decepción y dolor, atravesaba mi ser. No había palabras que pudieran aliviar la tensión del momento. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. ¿Cómo pudiste?, preguntó con un hilo de voz, como si cada palabra le costara un esfuerzo monumental. La culpa me invadió, pero también una extraña sensación de liberación. Había estado viviendo en la sombra, y ahora todo estaba expuesto a la luz. El vecino, que había sido mi refugio en los últimos meses, se convirtió en el símbolo de mi traición. Recordé las risas compartidas y las promesas silenciosas que habíamos hecho el uno al otro en esos momentos robados. Pero ahora todo eso parecía insignificante frente a la realidad que debía enfrentar. Lo siento, logré murmurar, aunque las palabras sonaban vacías en mis labios. El eco de mis propias decisiones resonaba en mi mente mientras observaba cómo la decepción se transformaba en rabia en su rostro. ¿Y qué piensas hacer ahora?, continuó él, su tono cargado de incredulidad. No tenía respuestas claras, solo una maraña de emociones confusas que me atrapaban sin piedad. La vida que había construido con él se desmoronaba ante mis ojos. En ese instante el vecino apareció en la puerta del salón, con una expresión preocupada al notar la tensión palpable entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. En su mirada había un destello de preocupación genuina que contrastaba con el caos emocional que reinaba en mi hogar. No es el momento, le dije rápidamente intentando proteger lo poco que quedaba de mi mundo antes de que se desmoronara por completo. Pero sabía que no podía ocultar la verdad por mucho tiempo. Debemos hablar, insistió mi esposo, mirándome fijamente a los ojos como si intentara encontrar alguna respuesta oculta detrás de ellos. La presión aumentaba y me sentí atrapada entre dos mundos irreconciliables, el hogar donde había construido una vida y la nueva realidad que me ofrecía el vecino. El peso del secreto me aplastaba, y mientras pensaba en cómo explicar lo inexplicable, sentí una punzada de miedo ante lo desconocido. ¿Qué pasaría si decidía dejarlo todo atrás? ¿Podría realmente empezar una nueva vida? La conversación se tornó más intensa, cada palabra era como un golpe directo a mi corazón. Mi esposo comenzó a enumerar los momentos felices que habíamos compartido y cómo todo parecía perfecto hasta ahora. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo, no quería perderlo todo. Fue entonces cuando el vecino tomó una decisión inesperada. No quiero ser parte de esto, dijo con firmeza antes de dar un paso atrás hacia la puerta, dejando claro que no podía seguir siendo el refugio en medio del caos. Me quedé paralizada mientras él se alejaba, sintiendo como cada opción se desvanecía ante mí. El sonido del cierre de la puerta resonó como un adiós definitivo. Ahora estaba sola frente a las ruinas de lo que había sido mi vida. La soledad volvió a apoderarse de mí mientras miraba a mi esposo,
quien aún esperaba respuestas que no sabía si podía ofrecerle. En ese momento crítico comprendí que enfrentaría las consecuencias de mis elecciones sin poder escapar del dolor inminente que se avecinaba.